Mi nombre es Isaac Monroe, y lo que voy a compartir no es una historia, es un mandato. Era sargento del ejército de los Estados Unidos, destinado en Europa del Este en un ejercicio conjunto de rutina. El 17 de octubre de 2023, una tormenta eléctrica inesperada me azotó y me dejó sin vida, con el corazón paralizado y el cuerpo sin vida. Pero lo que ocurrió en esos 9 minutos tras el velo me ha destrozado y reconstruido. Jesucristo me mostró algo que llegará en 2025, y no todo es fuego y juicio. Es un llamado a la realineación, un llamado que no debemos ignorar. ¿Alguna vez has sentido que el aire se detiene, como si supiera algo que tú desconoces? Eso fue exactamente lo que sentí el 17 de octubre de 2023. Estaba destinado en la 173ª División Aerotransportada cerca de una base de entrenamiento remota en Rumanía. Acabábamos de terminar una sesión informativa matutina y nos preparábamos para un simulacro conjunto con las fuerzas aliadas. Estaba nublado, pero nada raro. Me reía con el soldado Calhoun de lo malo que estaba el café Mess Saul, alquitrán negro con mucha personalidad, pero hacia el mediodía, el ánimo cambió. El viento cesó. Los pájaros que habían estado piando se silenciaron, como si alguien hubiera pulsado un botón cósmico de silencio. Recuerdo haber dicho, algo no va bien, tío. Entonces llegó el calor, no como fuego, sino como si el sol me presionara la nuca. El sudor me corría por la espalda, antes de que pudiera volver a hablar, ¡pum! El relámpago más fuerte que jamás había oído hendió el cielo. Pero no había lluvia ni tormenta, solo luz, una luz blanca cegadora, y me golpeó. No cerca de mí, no a mi lado. A mí. Mi pecho explotó con calor y fuerza. Sentí que mis rodillas cedían. Caí directo al suelo, como si me hubieran cortado las cuerdas. Mi último pensamiento fue, así no es como me imaginé morir, pero la muerte llegó rápido, sin un desvanecimiento lento, solo un chasquido. Afuera, el pronóstico del tiempo anunciaba 0% de probabilidad de tormentas. Dios tenía otros planes. Ese rayo no fue natural, todos los meteorólogos dijeron después que había salido de la nada. Cielo despejado. Radares limpios. Fue como si el cielo se abriera solo para mí. Ahora sé que no fue el mal tiempo, fue un portal. En el momento en que dejé mi cuerpo, lo vi todo desde arriba. Vi a los médicos corriendo. Vi a Calhoun gritando por la radio. Vi mi cuerpo humeando, inmóvil, con el pecho subiendo de forma antinatural. Pero no sentía dolor. No estaba confundida. Sentí como si me hubiera quitado un guante apretado y flotara libremente por primera vez. Entonces ocurrió algo extraño, el tiempo se desvió. Pude ver varios momentos a la vez, mi madre llorando en Texas, mi hija coloreando en su clase de kinder, mi hermano volteando panqueques en Virginia. No eran recuerdos, eran ahora. No solo estaba observando. Estaba allí, como si el espíritu no tuviera límites. Entonces sentí una atracción. Suave pero implacable, como la gravedad con voluntad propia. El mundo a mi alrededor se volvió líquido, los colores se fundieron y el aire brilló con algo vivo. El relámpago no fue un accidente, fue una llamada. Susurré sin palabras, ¿a dónde voy? Y algo respondió, ¿a dónde el tiempo se abre? Mis botas se quedaron en la tierra, pero mi alma se adentró en el fuego. Me cerní sobre mi propia forma, y por primera vez, me di cuenta de lo frágil que era. Mis medallas, mi rango, mi entrenamiento de combate, ya no significaban nada. Ya no era el sargento Monroe. Solo era Isaac, alma separada de la carne. Pero entonces vi algo extraño. Donde había caído, la tierra se había agrietado ligeramente. Brillaba como olas de calor sobre el asfalto, y supe que este suelo ahora era sagrado, no por la guerra ni la muerte, sino porque se había convertido en un punto de encuentro entre dimensiones. Y entonces lo vi. Todavía no era Jesús. Primero, un ángel enorme,
con alas como bronce pulido y ojos como galaxias giratorias. No batía las alas, respiraba, y el espacio se movía. Fuiste elegido, dijo, no como un cumplido, sino como un hecho. ¿Elegido para qué?, pregunté. Para dar una advertencia impregnada de misericordia. Antes de que pudiera responder, me tocó el pecho con una espada de fuego, y todo mi ser se quebró como una vasija de barro. Recuerdos que no sabía que había derramado, pecados que creía haber enterrado, afloraron a la superficie, pero no con vergüenza, sino con claridad. Todo lo que no era verdad en mí empezó a desvanecerse. Creí que el cielo era un lugar. Estaba equivocado. Es una serie de revelaciones. Después de que el ángel me tocó, el espacio a nuestro alrededor comenzó a plegarse. No daba miedo. Era majestuoso, como si la realidad se desdoblara capa a capa. Me moví sin moverme. El cielo se desplegó como las páginas de un libro hecho de luz. Entonces llegaron los colores, matices indescriptibles, no rojo, ni azul, ni verde, sino colores del alma, longitudes de onda emocionales. A medida que avanzaba, podía sentirlos. Algunos se sentían como paz, otros, como revelación. Cada paso más profundo me despojaba de más de lo que no era yo. Fue entonces cuando empezó el sonido, no música, sino más bien una frecuencia. Cada átomo de mi ser vibraba. Escuché mi nombre, no Isaac, sino el nombre por el que el cielo me conocía. Vibró en mi pecho como un trueno de amor. De repente, me encontré ante lo que parecía un velo de luz que pulsaba como un latido. Tras él, sentí la presencia. La presencia. Y él dijo, te he esperado. El velo se rasgó como seda al viento. Al otro lado, Jesucristo estaba de pie, irradiando autoridad, belleza y una fuerza que podía destrozar mundos o sanarlos con un susurro. Sus ojos se encontraron con los míos. No caí, me derrumbé en la verdad de todo. Él no habló primero, el silencio lo hizo, y fue más fuerte que la guerra. Cuando el velo se abrió, esperé toques de trompeta, coros de ángeles, tal vez truenos o viento. Pero no, lo primero que me impactó fue el silencio. No un silencio vacío, sino un silencio vivo. Fue como si todos los sonidos que alguna vez existieron se hubieran arrodillado y rendido en ese lugar. Me quedé paralizada. Es decir, sentí que cada fibra de mi ser se detenía. Miré a Jesús. No brillaba como un dibujo animado. Era luz, como si la luz fuera un lenguaje, y él lo hablara con solo estar allí. Su túnica resplandecía como galaxias tejidas en lino. Su rostro era humano y eterno a la vez, imposible de explicar. No dije nada. No podía. Las lágrimas brotaron de mi espíritu, si es que eso tiene sentido, no solo por el asombro, sino porque cada mentira que había creído sobre mí misma, inutilidad, ira, miedo, se quemó con solo mirarlo. Entonces dio un paso hacia mí. Sus ojos reflejaban cada estrella que había nacido. Y entonces pronunció mi nombre, pero no Isaac como lo dicen aquí. Lo pronunció como si fuera el primero en pronunciarlo, Isaac. Y esa palabra me hizo sentir como en casa. El silencio no se rompió, se transformó. Se convirtió en un rugido de gloria dentro de mí, como un león que despierta en mi pecho. No gritó. No chilló. Pero de alguna manera, todo empezó a temblar, no de miedo, sino de propósito. Me sentí como un soldado de nuevo, pero esta vez por algo mucho más grande que naciones o misiones. Nunca pensé que lloraría solo de pie en un campo, pero este lugar me destrozó. Jesús levantó su mano y el mundo a nuestro alrededor cambió. De repente, nos encontramos en lo que parecía un campo enorme que se extendía infinitamente en todas direcciones. Pero no estaba hecho de hierba. Estaba hecho de luz, una luz dorada viva y vibrante. Cada paso que daba enviaba ondas a través de él, como si caminara sobre un lago de estrellas.
En medio del campo, los vi. Personas, no espíritus, ni fantasmas. Personas que habían fallecido, pero no estaban muertas. Estaban más vivas que cualquiera de nosotros. Su risa era como música. Su abrazo era como el recuerdo mismo que regresaba a casa. Entonces lo oí. Una voz, pequeña, temblorosa, llena de asombro. Isaac. Me giré y caí de rodillas. Era mi padre, mi verdadero padre, el que murió cuando yo tenía 12 años. No lo había visto en más de 20 años. Pero allí estaba, joven, fuerte, radiante. Su rostro reflejaba paz, no la falsa, sino la que había pasado por un infierno y había salido radiante. Me abrazó como si el tiempo no existiera. Lo has hecho bien, hijo, susurró. Lloré como cuando era niño. Entonces Jesús volvió a hablar, en este campo crecen mis promesas. Miré a mi alrededor. Cada rayo de luz era una promesa cumplida, un corazón sanado, una oración contestada, cada milagro, cada acto de amor. Tenía sus raíces aquí. Esto no era solo belleza, era la prueba de que el cielo registra cada acto de fidelidad, incluso los que nadie vio. Cuando caminaba, no era sobre el suelo, sino sobre un propósito. Jesús dio un paso adelante, y el campo de luz se movió con él. Era como si el universo se inclinara donde quiera que pisara. Caminaba no como un maestro ni un filósofo, sino como un rey guerrero, de esos que sabían exactamente quién era y por qué me habían traído aquí. Quería hacerle 1.000.000 de preguntas, pero no tuve que hablar. Él ya lo sabía. Se detuvo, se giró y me miró fijamente. Tengo un mensaje para mi pueblo, y tú, Isaac, lo llevarás. ¿Yo? Tragué saliva con dificultad. Señor, solo soy un soldado. Él sonrió. Solo un pequeño número. Eres un recipiente. Volvió a levantar la mano, y vi el número 2,25 extenderse como un pergamino en el cielo. Pero no era de papel, sino del tiempo mismo, y estaba vivo. 2025 es un año de realineamiento divino, dijo. ¿Qué significa eso?, pregunté. Se acercó. Sentía poder en cada movimiento. Todo lo que ha estado desalineado, corazones, hogares, gobiernos, incluso iglesias, comenzará a temblar ante la verdad. No por la fuerza, sino por invitación. Temblaba, no de miedo, sino de asombro, porque ahora podía verlo, familias destrozadas que volvían a unirse, mentiras que caían de los medios como pintura vieja, niños que nunca habían rezado antes de repente caían de rodillas. Me miró de nuevo. Pero mi pueblo debe escuchar y prepararse. Cuando Jesús dice la verdad, no solo te llega a los oídos, sino a la eternidad. En el momento en que dijo, prepárate, sentí que algo se rompía dentro de mí, no de forma negativa, como si una presa se rompiera, sino como si la verdad fluyera. Me di cuenta de que no había estado viviendo, había estado sobreviviendo, luchando guerras en la carne, pero perdiendo batallas en el espíritu. Y Jesús, él lo sabía todo. Isaac, dijo suavemente, has llevado muchos uniformes, pero ahora te pongo un manto. No lo entendí. Un manto de fuego, añadió, porque ahora es el momento de hablar. Entonces me mostró cosas, imágenes que destellaban como profecías vivientes. Vi iglesias despertando, jóvenes saliendo de fiestas y entrando a altares, barrios enteros orando a la vez. Y vi resistencia, el enemigo no se rendía sin luchar, pero el ejército del cielo ya estaba en posición. Díganles, dijo Jesús, que no son impotentes. Que la oración no es solo una reacción, sino una estrategia, y que su adoración es una guerra. Apenas podía respirar. No solo me estaba dando un mensaje, me estaba dando órdenes. Y en ese momento, supe que no estaba muerta. Me habían enviado. Mirar. Esa sola palabra convirtió el cielo viviente en una ventana gigante. Lo que vi casi me hizo caer de rodillas,
incluso en espíritu. Los meses de 2025 se desplegaron como fichas de dominó en el borde de una mesa, cada una temblando, esperando el primer empujón. ¿Por qué parece que todo pende de un hilo?, pregunté. Lo es, respondió. La humanidad ha pisado un puente de elección, y el año 2025 es el punto que decidirá si el puente resiste o se rompe. Observé multitudes de personas, millones, de pie ante encrucijadas de luz. En un camino, las comunidades rezaban juntas, perdonaban y servían a viudas y huérfanos. El aire sobre ese camino brillaba con un brillo dorado. En el otro, las pantallas brillaban con un azul blanquecino, alimentando el miedo y la indignación. Ese camino parecía sólido, pero se desmoronaba a medida que se extendía. «Es un juicio», susurré. «No», dijo. «Es alineación. Lo torcido crecerá y se enderezará. Lo oculto saldrá a la superficie, tanto el bien como el mal. La misericordia de mi Padre le está dando al mundo un momento para elegir la unidad sobre la división, el amor sobre la acusación, la oración sobre el pánico». La escena se centró en pasillos de hospital, aulas, ayuntamientos. Podía oír oraciones suaves y urgentes, pequeñas chispas que surgían de enfermeras, maestros, padres solteros, adolescentes. Cada chispa ascendía, se fusionaba y estallaba en columnas de llamas que reprimían las sombras arremolinadas. «Díganles que las pequeñas oraciones importan», dijo Jesús con firmeza. «Cuando una madre susurra mi nombre junto a una cuna a las 2 de la madrugada, el infierno se desvanece. Cuando dos amigos se ponen de acuerdo en la fe por videollamada, las ciudades cambian». Entonces vi olas, literalmente olas, rodando hacia la costa. Algunas eran agua, otras parecían luz. «¿Qué pasa si el mundo ignora este punto de inflexión?», pregunté. Me miró con ojos que reflejaban fuego y lágrimas. «No te muestro la perdición, Isaac. Te muestro una invitación. Mi pueblo decidirá si las olas purifican o consumen». La visión se desvaneció, pero la urgencia ardía más que cualquier zona de guerra en la que hubiera entrado. De repente, nos sentimos como si estuviéramos dentro de un telar colosal. Hilos de todos los colores se extendían en todas direcciones, culturas, idiomas, gobiernos entrelazados de maneras que ningún diplomático podría diagramar. «Mirad», susurró Jesús, y un único hilo de plata se deslizó por la urdimbre y lloró. Por donde pasaba, los nudos se desenredaban y las fibras opacas se iluminaban. «Eso es intercesión», explicó. «Cuando una nación ora por otra, el tejido social se fortalece». Tiró de un hilo carmesí que representaba el derramamiento de sangre y la venganza, y el tejido se arrugó, distorsionando docenas de hebras cercanas. «La historia no perdonada», dijo. «Se tensa hasta que se rasga la tela». Noté hilos más pequeños, casi invisibles, que se entrelazaban silenciosamente debajo y encima de los cordones brillantes. «¿Qué son esos santos ocultos?», pregunté. Sonrió. «Abuelas en los áticos, obreros tarareando salmos, niños bendiciendo sus comidas. Mantienen unidas a las naciones más de lo que los ejércitos imaginan». Una lanzadera dorada cruzó el telar, cosiendo el año 2025. El patrón justo después de ese año titiló sin forma. «Así que el diseño no está terminado. Espera decisiones que aún no se han tomado. La profecía es un mapa, no una jaula». Guió mi mirada hacia lugares donde el tejido se debilitaba, desconfianza entre vecinos, rencores étnicos, injusticia económica. Cada debilidad parecía un agujero por el que podía filtrarse la oscuridad. «¿Cómo lo arreglamos?», pregunté. «El arrepentimiento es hilo. La humildad es aguja», dijo en voz baja, y luego puso un pequeño carrete de hilo blanco en mis manos. «La tía con vida». «¿Para quién es esto?». «Para aquellos que escuchen tu testimonio», respondió. Sentí peso, no una carga, sino responsabilidad. Si la gente rezara a través de las fronteras en lugar de señalarlas, el tejido brillaría como el amanecer.
La escena cambió de nuevo. Ahora el continente norteamericano yacía bajo nuestros pies como un mapa viviente. Las luces centelleaban sobre las ciudades, algunas fijas, otras intermitentes. Cuando su corazón está enfermo, su voz contagia la enfermedad. Cuando su corazón sana, su canción reconcilia naciones. Vi 3 escenarios donde las batallas decidirían el año 2025, la familia, la verdad y la compasión. En familia, las salas de estar resplandecían. Los padres se arrodillaban con sus hijos, leyendo las sagradas escrituras, riendo. Cada hogar era un faro, pero otros hogares brillaban con un azul frío, cada miembro aislado tras biombos. En realidad, fluían 2 ríos, uno cristalino, etiquetado como integridad, el otro turbio, etiquetado como manipulación. Los medios de comunicación sumergían cubos en ambos ríos y salpicaban el contenido sobre las multitudes. El agua que usaban mojaba los corazones. Con compasión, vi comedores populares, voluntarios de hogares de acogida, jardineros del barrio. Cada acto de bondad liberaba luciérnagas multicolores que volaban hacia la capital del país, iluminando los salones del Congreso. La política se basa más en la compasión que en la protesta, aclaró Jesús. Entonces vi una imagen aleccionadora, una falla que brillaba bajo la tierra, división racial, política, fe. Pequeños demonios se aferraban a la grieta con palanquetas de acusación. ¿Cómo se cura?, pregunté. Me mostró iglesias multirraciales intercambiando púlpitos, policías abrazando a manifestantes, agricultores rurales donando a bancos de alimentos urbanos. La falla se enfrió, se selló y brotó. Díganles que el avivamiento es relacional, instó. Si aman a través de las fronteras, derramaré mi espíritu sin medida. Finalmente, vi una bandera desplegarse sobre la nación, la misericordia triunfa sobre el juicio. Brillaba, esperando ser reclamada. Ahora los desiertos se extendían ante nosotros, pero no eran estériles. Latían con raíces invisibles de antiguas promesas. Los vientos azotaban la arena formando formas, mapas de imperios caídos hace mucho tiempo. Aquí, señaló Jesús, comenzó la historia, y aquí llegará a su clímax. Presencié reuniones de creyentes en habitaciones subterráneas, susurrando himnos y partiendo pan plano. Sus oraciones se elevaban como columnas de incienso, perforando techos opresivos. De cada agujero brotaban chorros de agua radiante que se perdían en la tierra reseca. De repente, olivos brotaron del suelo de una calle devastada por la guerra. La paz brotará en un suelo inesperado, declaró. Vi a antiguos enemigos compartiendo té, su conversación brillaba con luz propia. La verdad y la reconciliación se reflejaban en cada palabra. Pero en el horizonte, las banderas negras del extremismo ondeaban, intentando apagar la luz. ¿Qué los detiene?, pregunté. Reveló a jóvenes de origen musulmán soñando con un hombre de blanco. Científicos judíos descubriendo fragmentos de pergaminos que confirmaban las huellas del Mesías. Líderes de culto árabes e israelíes escribiendo canciones juntos en hebreo y árabe. Cada acto unía eslabones de una cadena invisible alrededor de la región, uniendo el caos y liberando la gracia. Luego, una imagen sobrecogedora, un puente de piedra viva que se extendía de El Cairo a Riad y de allí a Jerusalén, hecho enteramente de oraciones. Peregrinos de todos los credos lo cruzaban, reunidos en el centro, dejando las espadas para recoger instrumentos de alabanza. Díganle a los ojos occidentales que miren más allá de los titulares, dijo Jesús, porque estoy guiando el avivamiento a través de alfombras de conflicto, donde solo esperan arena y contienda. Estoy plantando viñas de visión. Hizo una pausa, con una mirada feroz pero tierna. Benditos sean los pacificadores. Ellos forjarán el futuro. Creíamos que nuestros rifles eran el verdadero poder, pero el cielo oía nuestros susurros con más fuerza que nuestras armas. Jesús se volvió hacia mí con fuego en la mirada. No era ira, era urgencia. Creías que tu mayor contribución era la misión, dijo. Asentí. Sí,
Señor. Pero tu mayor poder, continuó, está en las oraciones que murmuraste antes de dormir. Los salmos que murmuraste antes de la batalla, los nombres que pronunciaste cuando pensaste que nadie te escuchaba. De repente vi soldados, algunos que conocía, otros de diferentes naciones, idiomas y siglos. Todos arrodillados en el polvo de tierras extranjeras, con la cabeza gacha, aferrando Biblias de bolsillo, placas de identificación y rosarios. De sus bocas salían oraciones suaves y entrecortadas: protege a mi vida. Tráeme a casa. Ten piedad de ambos bandos. Cada palabra salía de sus labios como chispas que ascendían. Y vi ángeles recogiendo esas chispas en cuencos dorados. Algunos cuencos rebosaban, volcando suavemente, liberando oleadas de paz sobre pueblos y ciudades donde la violencia debería haber estallado, pero no lo hizo. Pensaban que esas oraciones habían desaparecido, dijo Jesús, pero cambiaron el curso de la guerra de maneras que ningún historiador podría rastrear. Me mostró un campo de batalla en Irak donde una emboscada completa había fracasado misteriosamente. Esto ocurrió, dijo, por una oración de 5 segundos susurrada por un médico aterrorizado tras una llanta rota de camión. Vi mi propio pasado, yo, sentado detrás de la carpa comedor en 2017, rezando por un hermano que más tarde sobrevivió a una bomba en la carretera. Había olvidado la oración. El cielo, no. Díganles a los veteranos, dijo, que sus oraciones no fueron en vano. Díganles a los soldados que cada llanto silencioso cuenta. Luego díganles que el año 2025 necesitará su intercesión una vez más, esta vez no por la guerra, sino por la unidad. Nos mantenemos como guerreros, pero olvidamos que los reyes se inclinan primero. Jesús caminó conmigo hacia una ladera resplandeciente. Abajo, vi a hombres, padres, hermanos, líderes, luchando bajo pesos invisibles, con la espalda encorvada no por la guerra, sino por el orgullo, la presión y el dolor. Hizo una pausa y dijo, Isaac, los hombres nunca fueron creados para cargar el mundo. Ese es mi trabajo. De repente, vi recuerdos de vestuarios, salas de juntas, púlpitos, lugares donde los hombres se enorgullecían, ocultaban sus heridas y se negaban a llorar. Sus corazones parecían puños cerrados. Entonces vi algo que jamás olvidaré, un exconvicto rudo y tatuado que caía de rodillas en un callejón oscuro, susurrando, Dios mío, no puedo con esto solo. Sus lágrimas cayeron al suelo, y al instante un rayo de luz iluminó el cielo sobre él. No era débil. Por fin era libre. Los hombres han sido entrenados para conquistar, dijo Jesús. Pero ahora deben ser entrenados para ceder, para rendirse en oración, para liderar inclinándose, para llorar en adoración. Observé cómo hombres de todos los continentes se arrodillaban en el suelo de las prisiones, en las alfombras de las salas de estar y en los vestuarios de los gimnasios. Cada vez que un hombre se arrodillaba con humildad, una onda expansiva espiritual alejaba la oscuridad de su hogar. En 2025, dijo Jesús, el enemigo atacará a los cabezas de familia, no con balas, sino con desesperación, distracción y duda. Pero quienes opten por la rendición se convertirán en escudos para sus hogares. Entonces me miró, directo a lo más profundo de mi hombría, y dijo, Isaac, la fuerza no está en el puño. Está en la caída. Diles que se arrodillen. No son tormentas. Son correcciones, y vienen rápido. Jesús volvió a levantar la mano. Esta vez el horizonte cambió, los océanos se agitaron, las montañas se estremecieron ligeramente, las ciudades titilaron, algunas brillantes, otras tenues. Estas son las olas del realineamiento, dijo. Ya se están formando. Le pregunté, ¿qué significan? ¿Son desastres? Negó con la cabeza lentamente. Son invitaciones. La primera ola conmoverá corazones. La segunda sacudirá estructuras. La tercera llamará a mi novia a levantarse. Y los vi, la primera ola azotó las iglesias, expulsando la tibieza,
sembrando el hambre, despertando a pastores dormidos. La segunda ola azotó a las familias, exponiendo patrones rotos, revelando cadenas generacionales listas para romperse. La tercera ola azotó a las naciones, provocando alianzas inesperadas, despertares espirituales en los gobiernos y avivamientos en lugares inusuales. Cada ola parecía disruptiva, pero no destructiva, más bien como un quiropráctico reajustando una columna. Parecía incómoda, pero necesaria. Observé cómo quienes se resistían a las olas se volvían rígidos, amargados, estancados. Pero aquellos que se rindieron a los cambios a través del arrepentimiento, la oración y la honestidad brillaron con un propósito renovado. Dile a mi pueblo, dijo Jesús, que no tema el temblor. Es mi misericordia. Lo que haga en 2025 los preparará para las décadas venideras. Entonces vi ministerios fusionándose, enemigos políticos orando juntos, ciudades cubiertas de mapas de oración, una mujer dirigiendo una sala de oración en una lavandería, un adolescente profetizando a su alcalde. No tenía sentido, pero funcionó. Las olas vendrán, declaró Jesús. La pregunta es, ¿resistirán o las superarán? Los orgullosos son ruidosos, pero los humildes están rodeados. Jesús me elevó de nuevo sobre la tierra. Vi ciertas casas, barrios, incluso pueblos enteros, resplandecer, cubiertos de escudos transparentes. ¿Qué es eso?, pregunté. El escudo de la humildad, respondió. Observé cómo la calamidad intentaba alcanzar estas zonas, enfermedad, violencia, incluso opresión espiritual, pero el escudo la repelía siempre. Entonces vi los corazones tras esos escudos, gente común y corriente, desconocida para el mundo, una abuela que ayunaba en silencio, un cartero que rezaba en su camioneta, una madre soltera que rezaba cada noche por sí misma, pero también por la vecina. Son mis anclas, dijo, no están en una plataforma ni son elogiadas, sino que están protegidas. Entonces vi algo que me dejó atónito. En lugares de orgullo, donde las iglesias competían, las familias discutían, los gobiernos se jactaban, no había escudos. Ni siquiera la actividad religiosa podía sustituir la humildad. De hecho, el orgullo religioso creaba brechas en las paredes. El enemigo tiene acceso mediante la arrogancia, dijo Jesús. Pero los humildes se hacen invisibles a la oscuridad. Pregunté, ¿cómo podemos vivir humildemente en un mundo ruidoso? Sonrió. Sirviendo sin necesidad de reconocimiento, arrepintiéndote sin ser descubierto, dando sin que nadie te vea. Entonces se volvió hacia mí con un fuego que no puedo olvidar y me dijo, Isaac, la humildad es la armadura del cielo. En 2025, será la marca de los protegidos. Esto no me correspondía a mí. Era una semilla que tenía que plantar en los corazones de los demás. Jesús me miró como si mirara más allá de las capas superficiales, directamente al alma, y dijo, Isaac, esto no fue un vistazo. Fue una sesión informativa. ¿Una reunión informativa?, pregunté. Fuiste soldado, dijo. Así que te doy una misión, no ganar una guerra a balazos, sino despertar a mi pueblo con la verdad. Y sabía profundamente que si me lo guardaba para mí, se marchitaría. Tenía que decirlo sin reservas, costara lo que costara. Miré a mi alrededor. Los campos, los ángeles, las estruendosas olas de gloria, todo empezó a desvanecerse como el final de un amanecer divino. Jesús no se iba, pero yo me sentí enviada. Pero no soy predicador, confesé. Eres testigo, dijo. Y los testigos no hablan para impresionar, sino para testificar. Abrió la mano, y dentro había una llama, pura, brillante, silenciosa. Esto, dijo, es lo que he puesto dentro de ti. No se puede extinguir con la burla, el silencio ni la duda. Arde solo cuando se comparte. Luego se inclinó más cerca, y por un momento sintió como si la eternidad se inclinara con él. Díganles esto, dijo. Díganles que no estoy lejos.
No espero a los gobiernos. Espero a los corazones. Hizo una pausa. Y no se acaba el tiempo para temer. Se acaba el tiempo para despertar. Fue entonces cuando lo comprendí. Esto no era un sueño. Eran mis órdenes firmadas en el centro de mando celestial. Levantó la mano una última vez. Ve, habla y no mires atrás. Un minuto estaba en la gloria, y al siguiente jadeaba en el suelo. No recuerdo el regreso como recuerdo la travesía. Fue violento, estremecedor, como retroceder a través del tiempo. Abrí los ojos de golpe y volví a mirar el cielo. Pero esta vez era el cielo de la tierra, pálido y nublado. El sonido de botas, voces y metal llenó mis oídos. ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! Gritó alguien. Apenas podía moverme. Sentía el pecho como si me hubiera golpeado un tren de carga, y en cierto modo así fue. Mi uniforme estaba empapado, medio quemado por el rayo. Levanté la vista y vi a Calhoun sobre mí, con los ojos abiertos por la incredulidad. Te perdimos, hombre. Te fuiste, 9 minutos sin pulso. Él lloraba. Yo también. Pero no de dolor, sino con un propósito. Supe entonces que esto no era solo una segunda oportunidad, era un nombramiento. Los médicos me llevaron rápidamente al hospital de campaña. Estaban desconcertados, ni daño cerebral ni insuficiencia cardíaca, solo un soldado que, de alguna manera, había regresado de algo que no podían explicar. Pero sabía exactamente lo que pasó y sabía lo que tenía que hacer. Cuando me dieron de alta semanas después, comencé a escribir esto, no por fama ni por atención, sino porque había visto a Jesús y Él me había mostrado el camino para lo que viene. El 2025 no se trata de fatalidad. Se trata de decisión. No es solo un cambio en el tiempo, es un cambio de corazón. Comparto esto ahora porque Él me lo pidió. Y si has llegado hasta aquí, no estás aquí por casualidad. Regresé para decirte que el fuego del avivamiento ya se ha encendido. La única pregunta es, ¿lo llevarás o lo verás pasar? Me llamo Isaac Monroe. Morí como soldado. Regresé como testigo. Y ahora hablo porque Él me envió. No regresas de ese tipo de encuentro y simplemente vuelves a la normalidad, porque la normalidad ya no encaja. Es extraño. ¿Cómo entras a un supermercado después de haber estado en los atrios celestiales? ¿Cómo revisas tus correos electrónicos cuando tu alma acaba de presenciar a ángeles tejiendo oraciones en la trama del tiempo? Todo en mí regresó, pero no con la misma forma. Mi alma no se encogió para volver a encajar en este mundo. Incluso ahora veo diferente. Voy caminando por la calle y alguien me pasa, un desconocido, y de repente siento su tristeza. No como una suposición, sino como si estuviera escrita en el aire a su alrededor. Y rezo sin que lo sepan. Susurro su nombre aunque no lo sepa. Porque ahora entiendo, esas pequeñas oraciones invisibles lo cambian todo. Y la luz, no es como la luz del cielo. La luz de la tierra parpadea, se bloquea. Pero aún vislumbro, momentos fugaces en los que el velo entre dimensiones parece estar desvaneciéndose. A veces, en medio de la noche, me despierto y siento la presencia del cielo asomándose en el silencio, como el aliento de Dios rozando la tierra, esperando a que alguien escuche. Otras veces, me quedo quieto, y la atmósfera se siente electrizante, y sé que es porque alguien cerca está rezando. Y no solo por educación. Es decir, rezando de verdad. Y puedo sentir esa onda, tal como me mostró Jesús. Mi apetito por el mundo es diferente ahora. No busco atención. No discuto en línea. No navego sin parar. Prefiero el silencio al ruido, el propósito a la opinión, la presencia a la plataforma. Y cuando adoro, cuando adoro, recuerdo ese campo de luz, ese velo, esa voz. Y siento que vuelvo a tocar el borde de la eternidad.
Algunos me miran como si estuviera loco. No los culpo, no vieron lo que yo vi. No sintieron el rugido del silencio ni la mirada de Jesús encontrando cada herida y sanándola con una palabra. Pero ahora sé lo que es real. Sé lo que importa. ¿Y sé esto? El mundo está siendo invitado a algo sagrado en 2025. La pregunta no es, ¿está sucediendo?, sino, ¿estarás lo suficientemente despierto para darte cuenta? Porque puedo prometerte esto.